Entonces vamos empezando. Buenos días a todos, gracias por unirse a esta sesión. La sesión de hoy, como les mencionaba, se va a tratar sobre los mercados financieros que tenemos a nuestra disposición, cómo se componen, qué es lo que los hace especiales, cómo funcionan, quizá cómo operan o dónde operan y cómo es que podemos acceder a ellos. ¿Sí? Entonces, vamos pues comenzando. Al final de esta sesión, el objetivo de esta sesión será que al final de la sesión nosotros podemos conocer cuáles son los mercados financieros que están a nuestra disposición. Bien. Los mercados financieros entonces son el espacio físico o virtual o ambos donde se realizan los intercambios de instrumentos financieros y se definen los volúmenes de operación y sus precios. Entonces un mercado financiero es tal cual un espacio donde nosotros podemos hacer transacciones. Resulta que pues en años anteriores o en décadas anteriores, esos espacios solamente los contábamos con ellos de forma física. Nosotros llegábamos, igual que en un mercado donde compramos frutas y verduras, llegábamos al piso de remates y comprábamos y vendíamos ya sea bonos o acciones o deudas. Y ahí mismo las intercambiábamos, fijábamos el precio y hacíamos tal cual el piso de remates, ¿no? Lo que vemos en las películas donde empieza a gritar todo el mundo cuando sube, cuando baja una acción. Actualmente ya no existen ese tipo de pisos de remates. Sin embargo, muchas de las transacciones o el 90% de las transacciones ya las realizamos de manera virtual, ¿no? La tecnología nos ha permitido poder acceder a ese piso de remates sin tener que estar físicamente en el lugar. ¿Qué es lo que significa? Que ahora incluso puedo comprar acciones o comprar bonos o comprar pagarés de otras latitudes, ¿no? Entonces eso nos permite tener un mayor espectro de posibilidades. Bien, entonces tal cual el mercado financiero van a ser los espacios donde yo voy a poder comprar y vender mis acciones, mis deudas o mis bonos. Los mercados más relevantes son los mercados de deuda, que ya lo platicábamos un poquito en las sesiones anteriores. Los mercados de acciones y el mercado cambiario, ¿no? Recuerden que el mercado de deuda son todas estas deudas que emite una empresa o un gobierno para poder financiarse, donde ofertaban o donde se oferta un pagaré, ¿sí?, a determinado plazo y se compromete tanto ya sea un gobierno o una empresa a pagar ese documento sin que ese documento le represente un mayor privilegio o derecho sobre la compañía. ¿Sí? Entonces solamente les prestamos el dinero a esas compañías y esas compañías o esos gobiernos se comprometen a pagarnos de regreso, más un bono, obviamente nuestro capital más un bono, un interés. También platicábamos en las sesiones anteriores sobre los mercados de acciones, que ahora sí es donde yo vendo un pedacito de mi compañía, de mi empresa, y la vendo a otra persona que le daré o le otorgaré con ese papel ciertos derechos y privilegios y voz y voto en el consejo, ¿sí? En ese no pago yo intereses, pago rendimientos, que es el rendimiento que voy a obtener por utilizar este capital, ¿no? El capital que ingrese nuevo a la compañía, lo pondré a trabajar en la empresa y eso me dará un rendimiento que ese es el que repartiré con mis demás socios. Y finalmente el mercado cambiario, donde platicábamos que es el principal mercado donde hacemos transacciones con divisas, ¿no? Entonces, creo que lo tenemos más o menos claro. Esos van a ser nuestros principales mercados que vamos a tener. ¿Sí? Ahora, los mercados financieros los vamos a dividir en tres por su funcionamiento. Y vamos a tener tres clasificaciones. Van a ser los mercados directos, los mercados intermedios y los mercados de subasta. ¿Qué creen ustedes que signifique cada uno de ellos? ¿Cuáles podrán ser los mercados directos? Quizá es donde tú puedes tener contacto directamente con la empresa o que vende el título, ¿no? ¿Puede ser? Es tal cual, son los mercados directos donde yo puedo ir a comprarlo directamente o acercarnos. Puede ser también que un mercado directo es donde no tenemos un intermediario, ¿no? No tenemos una persona que nos esté ayudando a hacer la transacción. Por ejemplo, cuando platicábamos la sesión anterior o en las sesiones anteriores, que las casas de bolsa son los intermediarios
para poder nosotros acceder a las acciones. ¿Recuerdan eso? Tenemos que recurrir a un intermediario para poder llegar a un mercado accionario, ¿no? Entonces, un mercado directo nos elimina esa posibilidad, perdón, nos elimina este intermediario, esta tercera persona, y nos ponen en contacto directo con la persona que compra y venta, ¿no? Bien, vamos entonces a verlos. Precisamente un mercado directo es cuando los intercambios de los activos financieros se efectúan directamente entre los demandantes últimos de financiación y los oferentes últimos de fondos, ¿sí? Tal cual lo que nos comentaba, ¿no? No tenemos un intermediario. Si yo pongo a la venta un documento, ya sea una acción, un bono, me pongo en contacto directo con el comprador, ¿no? No es necesario que yo tenga un intermediario que me esté ayudando con la transacción. Simplemente el que oferta se pone en contacto con el que demanda el dinero, ¿no? El que requiere el dinero, y se hace la transacción. Esos van a ser nuestros mercados directos. Nuestros mercados intermedios son aquellos en los que al menos uno de los participantes en la operación de compra-venta es intermediario financiero. Y aquí es donde ya entran las casas de bolsa, los bancos, los fondos de inversión, todos los que revisamos la sesión anterior, ¿no? Todos los intermediarios financieros que se encargan de ponernos en contacto con el oferente y el demandante, entonces estamos entrando en un mercado intermedio. Y finalmente tenemos un modelo de mercado que es a subasta. Dice que si bien se puede considerar como mercados directos, porque es tal cual una compraventa directa, son mercados que tienen mecanismos centralizados para la publicación de las órdenes de compra y de venta, ¿sí? Y los ponen tal cual como una subasta, ¿no? ¿Quién va ofreciendo más? Y al mayor oferente, pues le vamos a dar nuestro documento, ¿vale? Entonces vamos a tener, o los mercados financieros los podemos clasificar por el tipo sí, por el tipo de la realización de la transacción, que puede ser directos, con intermediario y a subasta. Tendremos también otra manera de clasificarlos y ellos van a ser por los activos con los que vamos a negociar. Dependiendo del tipo de producto que yo voy a negociar, pues caerá en una de estas dos clasificaciones. Y el primero será por mercados monetarios o mercados de capitales. ¿Sí? En el primero, en los mercados monetarios, negociamos fundamentalmente activos a corto plazo. Las características de estos mercados son el reducido riesgo, la gran liquidez y en menor medida el corto plazo de los activos que se negocian. Entonces, las características de lo que yo voy a ofertar en estos negocios, perdón, en estos mercados, es que voy a tener un documento con muy poco riesgo, que va a ser líquido muy fácilmente, y obviamente eso genera pues que el plazo no sea muy largo, ¿no? Un documento que es a corto plazo genera mucha liquidez. ¿Por qué? Porque no va a estar detenido mi dinero durante mucho tiempo. Vamos a decir que son bonos a lo mejor por 28 días o por 7 días o por 3 días, ¿no? Entonces, ese dinero es, pues vamos a decir que es suficientemente líquido porque lo puedo convertir otra vez o ese papel lo puedo convertir fácilmente en dinero. Los títulos característicos de este mercado son emitidos por el Estado o entes públicos, por intermediarios financieros o por grandes empresas. Y generalmente los vamos a ver como los bonos, ¿no? Los bonos o los CETES, por ejemplo, que son a 28 días, es un papel comercial que es bastante líquido porque el plazo es muy corto. Entonces, también el rendimiento puede ser corto y obviamente el riesgo de que yo pierda ese dinero, pues también es muy corto, porque son a 3, 7, 28 días, 30 días, etc. Entonces, el papel es bastante líquido. Esos a su vez los vamos a encontrar en los mercados interbancarios privados. Vamos a tener también mercados de deuda pública y los mercados de divisas. Estos tres tipos de mercado o estos mercados son los que vamos a encontrar dentro de los mercados monetarios, ¿sí? El interbancario privado es aquel que yo puedo ir a un banco, hago mi transacción con el banco y fácilmente lo puedo tener líquido, ¿no? El mercado de deuda pública, pues son los CETES, los UDIs, y todos aquellos papeles gubernamentales que son de un corto plazo y que por ende me van a generar alta liquidez. Y finalmente los mercados de divisas, que son el acercarme yo con una
casa de cambio y realizar las transacciones que sean pertinentes para obtener una divisa de otra latitud, ¿no? Entonces, esos mercados monetarios son precisamente aquellos de corto plazo y que me generan una alta liquidez. Por otro lado, tendremos los mercados de capitales, que esos son los activos a largo plazo. Aquí ya entran las acciones, entran también los valores gubernamentales que son a más largo plazo. Y dentro de sus características es que los títulos son a largo plazo y existe una definición de la OCDE respecto a esos mercados, según la cual comprenden las operaciones de colocación y financiamiento a largo plazo y las instituciones que efectúan principalmente estas operaciones. Entonces, aquí entramos en títulos, ya sea de deuda o títulos accionarios, con un plazo pues mayor a los 60 días, ¿no? Entonces ya tendrán documentos que no son de corto plazo, sino de largo plazo y que la liquidez no será tan sencilla. Obviamente el riesgo es mayor y el rendimiento también será mucho mayor. Dentro de los mercados de capitales vamos a encontrar las bolsas de valores, que es donde hacemos las transacciones principalmente con las acciones, los mercados de renta variable y los mercados de renta fija. También tendremos el mercado de crédito de largo plazo. Entonces, aquí en el mercado de crédito de largo plazo son aquellos títulos de deuda, ¿sí? Que vamos a negociar que no son a corto plazo. En el mercado de renta fija y de renta variable son mercados en los que yo puedo, que platicamos, que pueden ser títulos, ¿sí? Títulos de deuda también, donde en la renta variable puedo estar recibiendo tal vez mensualmente un cupón o intereses, y en el de renta fija, un cupón o intereses variable, dependiendo del monto que vayamos metiéndole, y en el de renta fija es uno donde yo voy a tener siempre los mismos cupones o el mismo valor de cupón. Y cada mes voy a estar recibiendo los mismos 1,500 pesos de interés, y en el de renta variable ese rendimiento puede ser variable dependiendo al índice al que esté sujeto, ¿no? ¿Se acuerdan que veíamos que la renta variable era aquella que decíamos, yo te voy a estar pagando $5 cada mes y dependiendo del valor del dólar va a ser lo que te esté pagando yo en pesos? Puede ser que este mes esté en 20 pesos y yo entonces te estaré pagando unos 100 pesos, 1,000 pesos por el valor de esos $5, ¿no? Y así puede ir cambiando cada mes. Bien, excelente. Los mercados financieros también los podemos clasificar por la intervención de las autoridades. ¿Recuerdan las autoridades que veíamos la sesión anterior o hace un par de sesiones? Que era la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que era la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, etcétera, ¿no? Ahora tendremos mercados que son libres y mercados que son regulados. ¿Okay? Los libres son aquellos en los que tanto el volumen de los activos intercambiados como su precio se fija solamente como consecuencia de la oferta y la demanda ejercida libremente. Entonces, no significa que son aquellos que no estén 100% regulados, sino significa que un mercado libre es el que se apega solamente a la oferta y a la demanda. ¿Sí? Entonces, es digamos que de libre flotación, de oferta y demanda. Sin embargo, un mercado que es regulado van a ser aquellos mercados que bien la cantidad de activos negociados, como el precio, son consecuencia de la financiación obtenida a través de los mismos y se modifica administrativamente. Entonces, los regulados no son tanto a oferta y a demanda, sino que ya están un poquito más fijos a cuánto es lo que la empresa necesita o a cuánto es lo que la empresa va a fijar. Entonces, los libres son la oferta y la demanda, el precio y el monto de los activos, y los regulados ya están fijos o ya están digamos, en paquetitos, ¿no? Es un paquetito de 10 acciones o es un paquetito de 50 bonos. Y entonces estos ya están regulados o ya están fijos. Existen diversos tipos de intervención. Las limitaciones a los tipos de interés, la obligación de cumplir ciertos coeficientes de inversión, etc. Entonces, la intervención que se hace va a depender también de las limitaciones de los tipos de interés, ¿vale? Entonces, por su clasificación tendremos también los tipos, los mercados libres y los mercados regulados. Los mercados que están a libre flotación
y los mercados aquellos que de alguna forma ya están fijos o regulados por, no solamente por la Secretaría de Hacienda y todos los demás reguladores, sino por las mismas empresas que ya forman sus paquetitos. Por la fase de negociación, los podemos clasificar por los primarios y los secundarios. ¿Cómo creen que son los primarios y los secundarios en este tipo de clasificaciones? ¿Cómo será un mercado primario y un mercado secundario? No, ni idea, profe. ¿Qué querrá significar esto, los primarios y los secundarios? ¿Ni idea? Pueden ser que son con la empresa, el intermediario. ¿Mandé? Puede ser que son con la empresa directamente o con intermediarios. Más o menos, sí tiene algo que ver, ¿sí? Vamos a ver. Los mercados primarios, en ellos los activos se intercambian. Los activos que se intercambian son una nueva creación, ¿sí? Entonces, los primarios son cuando nosotros lanzamos una primera vez las acciones, ¿sí? Vamos a suponer que tú abres tu empresa, tú solito, y pues después ya necesitas expandirte, ¿no? Ya tienes más hambre de abrir otra sucursal, o quieres cruzar frontera, o quieres empezar a comercializar más tu marca, ¿no? Entonces, bueno, para ello necesito mucho más capital. Entonces, la primera vez que tú lanzas tus acciones, la primera vez que tú emites acciones, son los mercados primarios. La primera vez que se lanza una requisición de mayor capital por medio de acciones, esos son los mercados primarios, ¿sí? Por ejemplo, dice acá, la adquisición en el momento de la emisión de acciones, una sociedad, una empresa, una ampliación de capital, etcétera, ¿sí? La primera vez que yo lanzo las acciones de una compañía son los mercados primarios. Los mercados secundarios son aquellos en los que los activos que se intercambian ya existían y lo que cambia es la titularidad de los mismos, ¿sí? Por ejemplo, las acciones de la emisión de ampliación de capital. Cuando yo entonces lancé mi primera emisión, fueron mercados primarios, la primera vez que se lanzaron las acciones. Una vez, y vamos a suponer que estamos hablando de la misma empresa, yo adquirí una acción de tu compañía, ¿no? Y después de 5 años o 10 años, ya estuvimos trabajando muy a gusto, y yo decido vender mi acción y se la vendo a mi primo de enfrente, ¿no? Cuando yo voy y se la vendo a mi primo de enfrente, como ya no es una emisión, digamos, primera, ya sería una segunda venta de la misma acción, entonces ya es un mercado secundario. Entonces, cuando yo tengo una acción que no es la primera vez que se imprime o no es la primera vez que se vende, que sale al público, es cuando lo entendemos como un mercado secundario, ¿sí? Entonces, un mercado primario es la primera vez que salen las acciones a la luz, y un mercado secundario es cuando se revenden las acciones, acciones que ya existían y que yo voy a poner a la venta, o que yo como primer tenedor ya no me quiero deshacer de ella y se la voy a vender a alguien más. Entonces entramos a un mercado secundario. Bien. También vamos a tener la clasificación de los mercados financieros por mercados organizados y por los no organizados. Un mercado organizado, o en un mercado organizado, se comercia con una gran variedad de títulos, con una serie específica de normas y reglamentos, y generalmente en un solo lugar, ¿sí? El mercado típico organizado es la bolsa de valores. Entonces, un mercado organizado son lugares donde ya tenemos normas, tenemos reglas, tenemos un lugar específico donde hacer el negocio, y normalmente, o el más típico de ellos, va a ser la bolsa de valores, y que puede ser de forma presencial o puede ser de manera virtual. Por otro lado, tendremos los no organizados, en los que se realizan las operaciones sin sometimiento a una reglamentación estricta, intercambiándose activos directamente entre agentes, ¿no? Entonces ya los no organizados también puede ser donde no tenemos un intermediario, y que podemos organizarnos aquí nosotros en la cochera de mi casa para vender acciones de mi taquería, ¿no? Vamos a poner un ejemplo muy burdo. Pero entonces es así los no organizados. No tienen una reglamentación,
Posiblemente no tenemos un espacio físico donde hacerlo, pero sí nos vamos a pegar, obviamente, a la regulación de la Secretaría de Hacienda, a la regulación de las demás pues, instituciones, ¿no? Bien. Por su grado de concentración, y ya casi terminamos, por su grado de concentración se pueden clasificar en los mercados centralizados y los mercados descentralizados. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Los centralizados son aquellos que suelen negociar un gran número de títulos y suelen estar situados en grandes centros financieros. Aquí, entonces, podríamos decir que Ciudad de México, la Bolsa Mexicana de Valores, podría ser un mercado centralizado, ¿sí? Porque generalmente cuando nosotros, o bueno, vamos a decir que siempre que se emite una acción, pasa por la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Una empresa tiene que pasar por la Bolsa Mexicana de Valores y todo se va a centralizar en la Ciudad de México. Todo se centraliza en este edificio que está en Reforma y ahí es donde tendremos que hacerlo. Los descentralizados solo que pueden concentrarse en ciudades de una cierta importancia, pero que no revisten la categoría de centros financieros. Podríamos decir que Guadalajara podría ser un mercado descentralizado, donde aquí podemos también comprar y vender acciones, pero que no estamos dentro o nos separamos un poquito de esta situación de centralizarlo todo en la Ciudad de México y en el edificio de la Bolsa Mexicana, ¿no? Si nosotros lo hacemos aquí en la cochera de mi casa para vender mis acciones de mi nueva compañía, entonces estamos entrando en un mercado descentralizado. No nos estamos apegando digamos, a la normatividad o a lo común, que es centralizarlo en la Ciudad de México, en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Dudas acerca de las clasificaciones de los mercados financieros? No, profe. ¿Todo bien? Perfecto. Voy a platicarles cómo van a estar las exposiciones. Creo que ya está la mayoría de nuestros compañeros. ¿Cómo van a estar las exposiciones para segundo parcial? ¿Sí? Después de las exposiciones, después de que platiquemos sobre las exposiciones, tomamos un pequeño receso de 10-15 minutos para ir al baño, tomar agua y nos vemos de regreso para un siguiente tema. ¿Sale? Bien. Aquí van a estar las exposiciones del segundo parcial. Para el primer equipo va a estar compuesto por Patricia Aceves, por Luis Espinosa, por Giovanni Magaña y por Guadalupe Rodríguez. ¿Sí? Entonces, yo me tomé la libertad de hacer los equipos pensando en que, pues ya para esas alturas, tú que ya ustedes están familiarizados todos con todos y que finalmente, pues de repente tenemos que trabajar con gente que nos asigna, ¿no? No precisamente con mis amiguitos, sino con gente que a lo mejor no estoy acostumbrado a trabajar, pero pues tengo que desarrollar un proyecto, ¿no? Entonces, vamos a tratar de desarrollar estas habilidades de trabajar con gente que a lo mejor si no es del todo desconocida, pues a lo mejor es gente con la que no he tenido la oportunidad de trabajar directamente, ¿no? Entonces, desarrollemos estas habilidades que seguramente nos van a servir de mucho cuando estemos trabajando. Bien, pues entonces para el primer equipo, su tema va a ser la incidencia de COVID-19 en las importaciones de Estados Unidos de China. ¿Sí? Entonces, nos van a platicar sobre cuáles han sido los impactos de las importaciones que hace Estados Unidos desde China. ¿Vale? Ahora, no se asusten con los temas. Yo sé que parece que podrían estar un poquito difíciles. Les estoy subiendo ya a la plataforma el espacio para entregar cada una de las exposiciones. ¿Sí? Por decir, el equipo 1 nos va a exponer la próxima semana, que es el 6 de noviembre. Su exposición tendremos que subirla a más tardar el 4 de noviembre por la noche. Ahora, en el espacio donde van a subir la exposición, les he dejado ya los recursos o un primer recurso para que de ahí puedan basarse, ¿sí? Porque cuando nosotros salimos al trabajo, no nos van a dejar tan libres, ¿sí? No nos van a dejar que hagamos lo que nosotros querramos nada más porque sí. Ya nos van a dar alguna idea de cómo se hace.
Y entonces lo que pretendo es darles yo una primera información acerca de su tema, de ahí te puedes basar, vas a sacar ideas, vas a sacar una primera, digamos, investigación, y tú de ahí ya te puedes ir para abundar el tema, ¿no? Entonces, ahorita les muestro cómo está, ahorita que se conecta la. Para nuestro segundo equipo, entonces, también lo vamos a exponer el 6 de noviembre. La entrega será el 4 de noviembre y el equipo 2 va a estar conformado por Valeria Aguirre, Francisco Galván y César Mariscal. Entonces, ustedes son el equipo 2 y su tema va a ser el impacto del COVID en el saldo por turismo en la balanza de pagos a nivel internacional, ¿no? Un poquito platicando sobre la balanza de pagos, que es el último tema, me parece que vimos, donde veíamos cuáles eran las cuentas de la balanza de pagos, ¿no? Y recuerdan que el turismo formaba parte de una de las subcuentas de la balanza de pagos. Entonces, les estoy dando a todos, les digo ya una primera lectura de donde podrán basarse y de ahí, pues se pretende que ustedes investiguen un poquito por otras fuentes, pues sí, en este caso, cuál ha sido el impacto en el turismo, ¿no? Bien. Para el equipo 3 lo vamos a exponer el día 13 de noviembre. Tendrán que entregar la exposición el día 11 de noviembre, la suben a la plataforma. Y el equipo está conformado por César Alatorre, Elizabeth Hernández y Agustín Pacheco. Su tema será la evolución de los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo a 30 años en Estados Unidos. O sea, que comprende del periodo, durante un periodo de 30 años, y el autor de esta lectura nos habla desde 1971 hasta el 2020, ¿no? Es una lectura interesante, léanla, básense en ella y después salgan a investigar un poquito sobre el tema. El equipo 4 está integrado por Santiago Arriola, Jun Larios y Ricardo Pérez, y nos platicarán sobre los efectos del COVID-19 en los mercados de valores internacionales. Igual van a exponer el día 13 de noviembre y su entrega será el 11 de noviembre. Finalmente tendremos el equipo 5, formado por Ana Luz Chitica, Mónica López y Javier Ramírez, y nos van a platicar sobre el comportamiento de los principales índices de los mercados bursátiles de los países avanzados y emergentes. Igual, para todos hay una lectura específica que ya es acerca del tema, y se pretende que ustedes, una vez que lo lean, pues salgan a investigar un poquito sobre el tema, ¿vale? Bien, ahora, ¿cómo vamos a evaluar la exposición? Cada uno de esos criterios, que son 5 criterios, tienen un valor de 20 puntos. Vamos a evaluar, o voy a evaluar, que la información sea suficiente y sea clara, ¿sí? ¿A qué me refiero por suficiente? Que no te hayas quedado o que no se hayan quedado solamente con lo que dice el artículo que les estoy pasando, sino que además salieron o se ve que fueron a investigar un poquito más acerca del tema, ¿no? Que la información que nos estén proporcionando sea clara, a la hora que la expongas, se puedan expresar y sea clara la información, que se muestren seguros al presentar el tema, que todos sepan sobre el tema, no solamente que, bueno, a mí me tocó solamente la introducción, me tocó solamente la conclusión y no sé nada de lo que hay en medio. Entonces, que no se trate de eso, que todo el equipo sepa de lo que se trata, ¿no? ¿Para qué? Con ello, ustedes van a demostrar seguridad ante el tema. Si la cámara, si el micrófono no le funciona a mi compañero, pues cualquiera de ustedes puede salir, digamos, al rescate y terminar la exposición o seguir con la exposición sin contratiempos. Otro de los criterios va a ser que cumplan con el tiempo, que va a ser de 15 a 20 minutos por equipo. Y entonces, si tienes menos de 15 minutos en la exposición, pues tendríamos una penalización. Y si tienes más de 20 minutos en la exposición, también tendríamos una penalización. Otro de los criterios va a ser que el trabajo en equipo se desarrolle correctamente, y esto va ligado nuevamente a que se sienta que el equipo sabe completamente la presentación, ¿no? Que no sea, o que no se note que solamente realicé las primeras 2 diapositivas y yo del resto no sé absolutamente nada, ¿no? Que se vea que el equipo trabajó realmente en equipo.
Y finalmente, que nos den una conclusión, que esta conclusión sea clara, que esta conclusión pues englobe todo su tema y nos permitan o nos den una opinión acerca del tema. Entonces, una conclusión clara, concisa, que englobe el tema completamente y que además nos den una opinión acerca a lo mejor del futuro o cómo ven la situación, ¿no? Generalmente estos temas intenté hacerlos bastante actuales para que pudiéramos opinar todos, ¿no? Para que pudiéramos a lo mejor hacer una rondita de preguntas o a crear un poquito de debate. Si nosotros cumplimos con estos 5 puntos, obviamente tendremos una calificación de 100 y que equivaldrá a un excelente, un bueno como un 80, un 60 como regular, un deficiente como con 40% de calificación y un pésimo de 0, ¿no? Entonces sería difícil que tengamos un pésimo a menos de que no entregáramos nada, ¿no? Ahora sabemos que la exposición tiene un peso pues suficiente dentro de nuestra calificación parcial, me parece que es entre un 20 y un 25%, entonces no perdamos esta oportunidad de ganarnos nuestros 20 puntos, ¿no? Durante el primer parcial prácticamente fueron regalados, pero en el segundo parcial ya tenemos la actividad. Entonces, hay que echarle ganas con esto. ¿Dudas acerca de la exposición? No, maestro. Muy bien, perfecto. Quiero mostrarles entonces cómo está el recurso. Ustedes entran a su apartado de entrega de equipo, ¿sí? Solamente se hace una sola entrega por equipo, ¿sí? Entonces, no es este. Entonces, un solo miembro del equipo entra y hace la entrega. A todos les va a aparecer que tienen que hacer la entrega, sin embargo, solamente el equipo 1 hace la entrega con una sola persona. Entonces, aquí, por ejemplo, el equipo 1, yo le estoy poniendo que su tema es la incidencia de COVID en las importaciones de Estados Unidos de China. Y ustedes pueden entrar a esta liga donde viene el primer recurso, ¿no? O la primera lectura donde pueden desprender ya su investigación y su exposición. Es igual para todos les estoy poniendo un apartado, equipo 1, equipo 2, equipo 3, equipo 4, equipo 5, y su tema y una primera lectura, ¿vale? No es necesario, les comento que todos los miembros del equipo hagan la entrega, solamente un miembro del equipo puede dejar aquí la entrega, y lo estoy pidiendo un día antes de nuestra exposición, o de de nuestra clase, para poder alcanzar a subirlo, porque de ello usaremos sus temas, o utilizaremos sus recursos para la generación del quiz de la semana, ¿vale? Ok, entonces, esta semana tendremos la aplicación del quiz 2 y se trata sobre ¿dónde está? Los mercados financieros, que es este, ¿no? El de mercados financieros 2.2 es el que les va a aparecer, de hecho ya les debe aparecer y hay que resolverlo en tiempo y forma, ¿no? Bien, vámonos entonces a un pequeño receso, 15 minutos, nos tomamos de receso y regresamos aquí a las 8:25 para continuar con un segundo tema. ¿Les parece? Muy bien, profe. Sí, maestro. Lo saco entonces para poder generar el video. Nos vemos en un momento.